3 de la madrugada. El timbre del teléfono desgarró la casa como una navaja fina. Querétaro dormía con su respiración de piedra antigua, las calles empedradas, frías, guardaban el eco de los perros lejanos. A mis 68 años, el insomnio ya no me sorprende, pero este salto del corazón fue distinto, seco, urgente. Contesté. La voz de Elisa tembló como un hilo a punto de romperse. Abuela. El hombre de mi cuarto volvió otra vez. Se está riendo. No pregunté nada. Descalza, crucé el corredor. Cada tabla del piso crujió como si anunciara mi miedo. Hay quienes llaman a estas horas la hora muerta, momento en que la oscuridad se pega a la piel y el silencio se vuelve más pesado que una manta mojada. Yo no creo en fantasmas, creo en señales. Y el temblor en la voz de una niña nunca es un invento. Empujé la puerta del cuarto. La lámpara de noche, amarillenta, esparcía una luz enferma que deformaba las sombras en la pared, haciéndolas bailar con un gesto gomoso, inquietante. Elisa estaba encogida en una esquina de la cama, los ojos abiertos de par en par, brillando con lágrimas. Su manita apuntaba al ropero de roble en el rincón. Ese mismo ropero que antes fue su escondite de risas cuando jugábamos a las escondidas. Entonces se metía y yo oía su carcajada de campanillas detrás de las puertas. Hoy, ese mueble respiraba como un animal agazapado. Tragué saliva. Abrí de golpe. Dentro, vestidos inmóviles, olor a madera vieja, muñecas de mirada vacía arriba, cajas de juguetes abajo. Nadie. Me giré hacia la niña. Me senté en el borde de la cama. La abracé. Ya pasó, mi amor. Estoy aquí. Nadie te va a hacer daño. Entonces rascó. Un sonido pequeño, exacto, filoso, que en medio de ese silencio se volvió cuchillo. Levanté la mano pidiéndole silencio. El corazón me retumbaba en los oídos. Afiné el oído. El rasguño venía de debajo de la cama. Hay instantes que parten una vida en dos, antes de mirar y después de haber mirado. Bajé despacio. Las rodillas me crujieron al tocar el suelo helado. La luz amarilla formó un charco delgado sobre las baldosas. Mis ojos, al principio ciegos, comenzaron a distinguir polvo, una pelusa, el borde de una caja, y allí, algo brilló como una escama. Deslicé la mano. Frío metálico. Tiré suavemente. En la palma, un celular con funda plateada. El celular de Rogelio. No me podía equivocar, ese teléfono estaba siempre en su mano, sobre la mesa, en el bolsillo de su chaqueta impecable. Pero ahora yacía aquí, en el lugar menos inocente del mundo, bajo la cama de Elisa, a las 3 de la madrugada. Sentí que una puerta invisible se cerraba a mis espaldas. Si Rogelio dormía en el cuarto con Isela, ¿por qué su teléfono estaba aquí? Miré a Elisa, seguía hecha un ovillo, con la sábana arrugada entre los dedos. Escondí el celular en el bolsillo de mi bata, rápido, como si fuera un animal vivo y yo temiera que la niña lo viera y el miedo reventara en su pecho. Di una vuelta por el cuarto, por pura apariencia de calma. Comprobé el cerrojo, acerqué la mano a la ventana. Estaba bien cerrada. La cortina apenas se movía. Afuera, una rama seca arañaba el vidrio. Podía ser ese el rasguño. Coincidencia, me dije. Pero hay coincidencias que son máscaras. Cubren, disimulan, engañan. Regresé con Elisa, la arropé. Es el viento, hija. Hoy duermo contigo. Se acurrucó en mí y su respiración se fue haciendo redonda. El teléfono en mi bolsillo pesaba como plomo. La casa habló con su idioma antiguo. Tic-tac del reloj, una corriente delgada que silbó por la rendija, el suspiro largo de las vigas. Cuando el sueño de la niña se volvió hondo, me levanté con cuidado. Bajé las escaleras oscuras como un túnel. Apenas doblé hacia la sala, Rogelio salió al pasillo, frotándose los ojos, peinado, camisa clara. Su voz, baja y supuestamente somnolienta. ¿Qué pasa, ma? Escuché ruidos arriba. Metí la mano más hondo en el bolsillo, guardando el celular. Sonreí una mueca. Nada. Pesadilla. Ya la calmé. Rogelio ladeó la cabeza, dejó escapar una risita seca que solo rozó la boca, no los ojos. La niña anda soñando demasiado últimamente, ¿no? Mañana hablaré con ella. Pasó a mi lado. Su camisa olía a detergente casi quirúrgico. Demasiado limpio. Demasiado correcto. Me encerré en mi cuarto. Cerradura. Cajón. El celular, negro, sin batería, mudo como una piedra. Lo guardé y lo aseguré con llave. No dormí. Las horas se deshilacharon en una espera sin nombre.
Cuando una envejece, aprende que la verdad no llega con redobles, llega sesgada, como una rendija de luz que descubre polvo en el aire. Esta noche, esa luz fue el brillo de una funda plateada en el sitio indebido. Afuera, Querétaro se quedó sin ruidos. Dicen en los pueblos que, a las 3, la oscuridad habla. Yo ya no le creo a la oscuridad, le creo a los signos. A un objeto fuera de lugar. A una sonrisa que se queda a medio camino. A una niña que se comprime como un pajarito cuando un hombre entra al cuarto. Cuando clareó el borde de la ventana, supe dos cosas: que Elisa no inventaba monstruos, y que los monstruos más peligrosos no hacen ruido. Visten camisas planchadas. Dan los buenos días. Saben reparar focos. Y dejan, por descuido o por soberbia, su rastro metálico donde menos deberían. El cuarto de Elisa estaba impregnado de una penumbra que parecía respirar. Ese lugar, antes santuario de juegos, se había vuelto un territorio de sombras. El ropero, viejo testigo de carcajadas pasadas, ahora se erguía como un monstruo de madera. No había nada dentro, pero el vacío mismo tenía un peso insoportable. Me senté en la cama, el cuerpo aún rígido. Elisa no apartaba los ojos de ese rincón. Tenía el rostro húmedo, los labios partidos de tanto temblar. Yo lo vi, abuela, entró ahí cuando oyó tus pasos, murmuró con una voz quebrada. Su dedo apuntaba al armario como si señalara el corazón del miedo. Y sus lágrimas, una tras otra, me punzaban como agujas en el pecho. Quise convencerla, decirle que todo había sido un mal sueño, que las sombras son solo sombras. Pero bastó mirar sus ojos dilatados para saberlo, no era imaginación. Era un miedo sólido, con raíces profundas, imposible de arrancar con palabras dulces. La abracé con fuerza. Sentí su cuerpecito temblar como un animalito atrapado en tormenta. Sus cabellos mojados de sudor se pegaron a mi mejilla. No pasa nada, mi niña. Estoy aquí. Pero dentro de mí se abría una grieta. ¿A quién trataba de calmar, a ella o a mí misma? El silencio se estiraba, pesado. La habitación, que en otros tiempos había estallado de risas, ahora parecía tragada por un pozo invisible. Afuera, el viento arrastraba un lamento a través de las rendijas. Dentro, mi propia respiración parecía ajena. Y entonces sonó otra vez, rasguños. No fuertes, no brutales. Apenas un roce, pero lo bastante filoso para atravesar la médula. Era el mismo sonido que antes. Esta vez lo reconocí bien, provenía del suelo, justo debajo de la cama. Mi corazón latía con tanta violencia que lo sentía en las sienes, en la garganta, como un tambor de guerra. Puse un dedo sobre los labios de Elisa, suplicando silencio. Su respiración cortada era un espejo de la mía. Me incliné despacio. Cada vértebra protestaba al doblarse. Las baldosas devolvían un frío antiguo. Asomé la cabeza. El espacio bajo la cama parecía un abismo más oscuro que la propia noche. El haz débil de la lámpara apenas rozaba los bordes, como si tuviera miedo de entrar. Vi otra vez ese brillo. Una chispa metálica perdida entre sombras. Un objeto pequeño, demasiado fuera de lugar. No era un juguete. No era nada que debiera estar allí. El corazón me golpeó como un martillo. Era el mismo celular plateado. El mismo que minutos antes había guardado en el cajón. Parpadeé incrédula. ¿Cómo era posible? Lo había escondido, lo sabía. Sentí que la sangre me helaba las venas. Un zumbido ocupó mi oído, como si el tiempo se hubiera roto. Y entonces lo entendí, no era un sueño, ni un eco. Era un aviso. La casa misma me gritaba que nada estaba terminado, que aquello apenas empezaba. Elisa me aferró la mano, sus uñas clavándose en mi piel. Abuela, todavía está aquí. La miré y supe que tenía razón. La chispa metálica bajo la cama seguía brillando en mis pensamientos como un relámpago detenido. Pero entonces, como suele ocurrir en las madrugadas más oscuras, la memoria me arrastró hacia atrás, hacia aquella otra noche de tormenta que había marcado el destino de mi hija y de mi nieta. El cielo de Querétaro rugía con una furia antigua. El agua caía en cortinas tan densas que las calles parecían ríos negros. El viento golpeaba las ventanas de mi casa, haciéndolas vibrar como si imploraran piedad. Yo dormía con el cansancio de los años, cuando los golpes desesperados en la puerta me arrancaron del sopor. Eran golpes rápidos, frenéticos, con el eco de alguien que huía de la muerte misma. Abrí la puerta y la vi, Isela, mi hija, empapada hasta los huesos. El cabello pegado a la cara, los ojos desorbitados. Una mejilla hinchada y amoratada,
la piel rota como testimonio de una mano brutal. En brazos traía a Elisa, apenas una niña de 7 años, que se aferraba a su cuello como un animalito asustado. Los sollozos de ambas se mezclaban con el estruendo de la lluvia. «Mamá, ya no puedo más». Su voz quebrada apenas vencía el rugido del cielo. Martín me golpeó otra vez. La abracé, sintiendo en mis brazos la fragilidad de 2 vidas que llegaban desgarradas. Las hice entrar a toda prisa. El agua chorreaba sobre el piso de madera, formando charcos que parecían espejos de su desgracia. Encendí la chimenea con manos temblorosas. Las llamas crepitaron, pero el frío interior se negaba a irse. Martín Herrera. El nombre resonó en mi cabeza como un insulto. Ese hombre había sido al inicio un albañil sonriente, un trabajador con mirada luminosa. Yo lo conocí así, fuerte, servicial, capaz de levantar una pared en una mañana. Cuando Isela se enamoró de él, creí que al fin había encontrado a alguien digno. Pero los días sin trabajo lo torcieron. El alcohol y las apuestas se volvieron su refugio, cada derrota, un puñetazo descargado sobre mi hija. Recordaba sus excusas: «Es que tuve un mal día, mañana será distinto». Y recordaba también las marcas escondidas bajo mangas largas, los moretones que Isela intentaba cubrir con sonrisas forzadas. Yo le rogué muchas veces: «Hija, déjalo antes de que sea tarde». Pero ella me miraba con lágrimas contenidas: «No quiero que Elisa crezca sin padre». Esa noche de tormenta, el límite se rompió. Martín había llegado ebrio, derribó la mesa de vidrio, gritó palabras que quemaban. Golpeó a Isela frente a los ojos grandes de la niña. Y fue entonces Elisa, con sus 7 años, quien se interpuso, aferrándose a las piernas de su madre, gritando con la voz de un gorrión herido. Ese gesto pequeño pero inmenso encendió en Isela la chispa de la huida. Tomó a su hija y corrió bajo el diluvio. Yo las recibí con los brazos abiertos, pero también con una certeza amarga, que nada volvería a ser igual. Esa madrugada, mientras le secaba el cabello con una toalla vieja, mientras el fuego pintaba sombras inquietas en las paredes, supe que 3 generaciones íbamos a vivir bajo un mismo techo. Que esa casa, la misma donde yo había criado a mis hijos, se transformaría en refugio y en campo de batalla. Elisa, con los labios apretados, no lloraba ya. Se refugiaba en el regazo de su madre, sus ojos enormes llenos de un silencio que me desgarraba. Ese silencio me sigue persiguiendo hasta hoy, el silencio de los niños que entienden demasiado pronto que el hogar también puede ser una trampa. Y allí empezó todo. La vieja casa de Querétaro se convirtió en nuestro refugio, y también en nuestra jaula. Sus paredes gruesas, teñidas de humedad, parecían absorber nuestros secretos. De día, el sol entraba en ráfagas tímidas por las ventanas altas. De noche, cada crujido de la madera era un recordatorio de que el pasado aún respiraba entre nosotros. Yo salía cada mañana con mi carrito de tamales. El vapor del maíz cocido subía como plegaria al cielo. El olor de las hojas de plátano quemándose ligeramente se mezclaba con el murmullo del mercado. «Tamales calientitos, atole recién hecho», gritaba con voz que a veces temblaba más de cansancio que de entusiasmo. Los vecinos me saludaban con sonrisas, pero en sus ojos se escondía una compasión silenciosa, como si supieran más de lo que decían. Isela, mi hija, trabajaba como mesera en una cafetería del pueblo. Regresaba con las manos hinchadas de tanto cargar bandejas, el cabello recogido a la fuerza, y un cansancio que no alcanzaban a tapar sus labios pintados. A veces llegaba tarde en la noche, oliendo a café rancio y a grasa vieja. Pero cuando veía a Elisa dormida, su expresión se suavizaba, como si toda la miseria del día desapareciera solo con contemplar el sueño de su hija. Las noches eran nuestro ritual. Nos sentábamos las 3 en la mesa de madera, desgastada por los años. A veces solo había un plato de arroz con frijoles. A veces, si el día había sido generoso, un pedazo de pollo o unas naranjas regaladas por algún vecino. Mientras comíamos, escuchábamos a Elisa contar cosas de la escuela. Sus palabras eran como chispas de luz, pequeños destellos de infancia que sobrevivían a pesar de todo. Yo la miraba y sentía que mi corazón se aflojaba. El simple hecho de escuchar su risa tímida me daba fuerzas para levantarme al día siguiente, aun con la espalda encorvada por el peso de los años. Pero la calma nunca era completa. Había noches en que, al cerrar los ojos, escuchaba el eco de los golpes de Martín, las súplicas de mi hija, el grito quebrado de Elisa. Era como si la casa misma guardara esas memorias en sus vigas y en su suelo, repitiéndolas en sus crujidos nocturnos. A veces, mientras removía la masa de los tamales, recordaba a Martín sonriendo los primeros años, con esa sonrisa que había engañado a todos.
Y me preguntaba si la violencia siempre había estado dentro de él, esperando el momento de salir. Pensaba en las cicatrices invisibles que deja el maltrato, no las que se ven en la piel, sino las que se clavan en la mirada de los niños, esas que ningún médico puede curar. Un día, Elisa llegó de la escuela con un dibujo. Era un sol enorme, de color amarillo chillón, con 3 figuras debajo, una mujer con cabello largo, otra más baja y canosa, y una niña con trenzas. Todas tomadas de la mano. Lo pegó en la pared de la cocina con cinta vieja y dijo con orgullo: «Así somos nosotras». Ese papel barato, con crayones torcidos, se convirtió en nuestro estandarte. Cada vez que las dudas me atacaban, miraba ese sol y recordaba que no podíamos rendirnos. Querétaro seguía siendo el mismo pueblo de siempre, misas en la iglesia al atardecer, señoras vendiendo flores en la plaza, niños corriendo detrás de pelotas de trapo. Pero para nosotras, todo había cambiado. Éramos 3 mujeres reconstruyendo una vida sobre ruinas. 3 voces que se aferraban a la idea de que la familia podía ser un refugio y no un campo de batalla. Y sin embargo, en algún rincón de mi corazón, sabía que la tormenta no había terminado. Que lo que habíamos escapado de Martín no sería la última sombra. Porque donde hay silencio y heridas mal cerradas, siempre hay algo dispuesto a colarse. Rogelio apareció en nuestras vidas como un rayo de sol después de la tormenta. Así lo describía mi hija. Yo, al principio, quise creerlo. Era alto, de cabello oscuro siempre bien peinado, y con una voz pausada que parecía envolver cada palabra en algodón. Decían que era maestro de primaria, respetado en todo el pueblo. Un hombre de bien, murmuraban las vecinas, y esa frase se repetía como si fuera un sello de garantía. La primera vez que lo vi entrar a mi casa llevaba una bolsa de naranjas recién cortadas de su huerto. El jugo goteaba aún de la piel, perfumando el aire con un aroma fresco. Se inclinó con amabilidad, saludó a Elisa y le regaló un caramelo envuelto en papel brillante. La niña lo tomó con timidez, pero sus dedos se crisparon un instante antes de guardarlo en el bolsillo. Un detalle que yo pasé por alto, aunque mi memoria lo rescató mucho después. Isela lo miraba con ojos encendidos, como si de pronto la vida le devolviera colores que había olvidado. «Es muy bueno, mamá», me decía con una sonrisa tímida, la misma sonrisa que en años había estado apagada. Yo la observaba en silencio, preguntándome si ese brillo era esperanza o un espejismo peligroso. Rogelio volvía con frecuencia. Un día reparaba el cableado de la cocina, otro traía un libro viejo para Elisa. Se sentaba en la mesa, explicaba problemas de matemáticas con una paciencia admirable. «Divide en pasos pequeños, Elisa, no es difícil», decía con su voz tranquila. Y cuando la niña lograba resolver el ejercicio, él sonreía como un padre orgulloso. Yo misma sentí un calor extraño en el pecho. ¿Sería posible que al fin mi hija encontrara paz? Los vecinos no tardaron en comentar. «Doña Carmen, su hija sí que tuvo suerte», me dijo Rosa, la frutera del mercado. «Rogelio es un hombre decente, un maestro de verdad». Todos lo alababan. Hablaban de sus clases gratis para niños pobres, de su entrega a la comunidad. El pueblo entero parecía convencido de que Rogelio era un santo vestido de blanco. Yo quería creerlo, y lo hice, por un tiempo. Su presencia en la casa se volvió costumbre, su taza de café en el portal, sus historias sobre alumnos revoltosos, su sueño de abrir una pequeña biblioteca en el pueblo. Escucharle era como oír promesas de futuro, un futuro que parecía limpio. Pero en las noches, cuando la casa quedaba en silencio, había algo en su sonrisa que me incomodaba. No era visible a simple vista. Era un destello fugaz en los ojos, como un reflejo metálico escondido detrás de la calma. Nadie lo notaba. Nadie excepto Elisa, que cada vez que le entraba a la sala bajaba la cabeza y apretaba con fuerza el borde de su vestido. Yo interpreté ese gesto como timidez infantil. Quise pensar que con el tiempo se acostumbraría. Pero en el fondo, muy en el fondo, algo me decía que la luz que Rogelio traía no era más que la fachada de una sombra que todavía no había mostrado sus garras. La boda de Isela y Rogelio fue tan humilde como esperanzadora. La iglesia antigua del pueblo, con sus muros de piedra y vitrales agrietados, se llenó ese día de murmullos y risas. Los compañeros maestros de Rogelio levantaban copas de tequila improvisadas en vasos de plástico, brindando por la pareja perfecta. El sacerdote, con voz cansada, pronunció las bendiciones como si repitiera un rito 1000 veces gastado. Elisa, con un vestido blanco sencillo, caminaba delante esparciendo pétalos de bugambilia, y por un instante pareció una niña feliz, como si nunca hubiera conocido el miedo. Yo la miraba con los ojos húmedos, rezando para que esa ilusión pudiera durar.
Cuando Rogelio se arrodilló frente a Isela y le entregó un anillo de plata, su voz se quebró. No te prometo el mundo entero, pero sí mi vida para cuidarte a ti y a Elisa. Isela lloró. Yo también. En aquel momento quise creer que mis oraciones habían sido escuchadas, que mi hija y mi nieta habían encontrado por fin un puerto seguro. Después de la boda, Rogelio se mudó a nuestra casa. Yo les cedí la habitación grande, con las ventanas altas que daban al patio, y me trasladé al cuarto pequeño junto a la cocina. No me importaba. Ver a Isela sonreír era suficiente para pagar cualquier incomodidad. Los primeros días fueron un remanso de calma. Rogelio pintaba la pared descascarada del patio, reparaba la fuga de agua en la cocina, enseñaba a Elisa a dibujar flores y héroes de la historia de México. En las tardes, se sentaba conmigo en el portal, tomaba café y me hablaba de su sueño de fundar una biblioteca para los niños pobres del pueblo. Tenía esa habilidad para envolver cada palabra con una calidez que parecía auténtica. Pero los pequeños detalles comenzaron a inquietarme. Una noche, mientras recogía los platos, noté cómo Elisa se encogía en su silla cuando Rogelio entró en la sala. El hombre la miró con una sonrisa amable y le preguntó cómo le había ido en la escuela. La niña apenas asintió, apretando con fuerza el borde de su falda, y luego salió corriendo hacia la cocina. Rogelio rió suavemente, como quitando importancia, pero yo sentí un leve nudo en la garganta. Había algo en su manera de mirarla. No era hostil, no era evidente, era una mirada demasiado larga, demasiado fija, disfrazada de ternura. Una mirada que me hizo bajar los ojos para que él no viera el escalofrío que me recorría la espalda. En el pueblo, todos seguían hablando maravillas de Rogelio. Un maestro ejemplar, un hombre decente, repetían. Cada palabra de elogio era como un ladrillo más en la muralla que lo protegía de cualquier sospecha. Y sin embargo, en la intimidad de nuestra casa, yo empezaba a escuchar los crujidos de esa muralla, como si en cualquier momento fuese a venirse abajo y mostrar lo que escondía detrás. La paz era solo una fachada. Una calma demasiado perfecta, tan perfecta que parecía frágil, a punto de romperse con el mínimo roce. La transformación de Elisa comenzó en silencio, casi invisible, como la sombra que se alarga poco a poco al caer la tarde. La niña que solía cantar rondas infantiles mientras jugaba en el patio dejó de hacerlo. Sus labios permanecían apretados, sus ojos grandes parecían cargados de un secreto que no podía pronunciar. Al principio pensé que era timidez. Los niños cambian, me repetía. Pero pronto comprendí que aquello era otra cosa. Cada vez que Rogelio entraba en una habitación, Elisa bajaba la cabeza de inmediato, como si deseara desaparecer. Sus manos se crisparon hasta el punto de que los nudillos se le ponían blancos al sujetar el borde de su vestido. Era la postura de un pajarito que intenta volverse invisible ante el halcón. Yo lo vi. Lo vi una tarde en la sala. Rogelio, con esa sonrisa suave que tanto encantaba a los vecinos, se inclinó hacia ella. ¿Cómo te fue en la escuela, Elisa? ¿Necesitas ayuda con la tarea? Su voz era amable, casi paternal. Pero la niña negó con la cabeza con violencia, los labios apretados, y salió corriendo hacia la cocina. Se escondió detrás de la puerta de madera, jadeando. Yo la seguí con la mirada, con el corazón encogido, mientras Rogelio sonreía como si nada hubiera pasado. Esa noche me atreví a preguntarle. Nos sentamos en el porche, el aire tibio olía a tierra húmeda. Tomé su manita helada entre las mías y susurré, Elisa, dime la verdad. ¿Qué es lo que te asusta? Puedes confiar en tu abuela. Estoy aquí para protegerte. Ella bajó la cabeza. 2 lágrimas rodaron por sus mejillas y cayeron como piedras en mi pecho. Su voz era tan baja que tuve que acercar el oído para escucharla. No sé, abuela, tengo miedo. Eso fue todo. Ni una palabra más. Su silencio era más elocuente que cualquier confesión. La abracé con fuerza, acariciando su cabello, tratando de transmitirle seguridad, pero dentro de mí el miedo se convertía en una tormenta espesa, lista para estallar. Los días siguientes fueron aún más inquietantes. Rogelio parecía no notar nada, o tal vez sí, y lo disfrutaba. Había algo en la forma en que se paseaba por la casa, como si cada habitación fuera un escenario y él el actor principal. Su sonrisa ya no me tranquilizaba, al contrario, me erizaba la piel. Elisa, mientras tanto, se hundía más en su mutismo. Su mirada se había vuelto opaca, como si guardara un secreto demasiado pesado para sus 10 años. Y yo, en las madrugadas, me quedaba despierta escuchando cada crujido de la madera, cada respiración en la casa, temiendo lo que pudiera estar ocurriendo en la oscuridad. Supe entonces que algo estaba quebrándose. Que los silencios de Elisa eran gritos disfrazados.
que el miedo tenía nombre y rostro, aunque yo aún me negara a pronunciarlo. La casa respiraba distinto aquellas noches. Era como si los muros escucharan. Me despertaba sobresaltada a medianoche, sin saber si era un sueño o un aviso. Una madrugada, mientras caminaba hacia la cocina por un vaso de agua, escuché un leve crujido en el pasillo. Me asomé con el corazón golpeando en el pecho. Rogelio estaba allí, de pie frente a la puerta de Elisa. Una mano apoyada en la pared, la otra jugueteando con el foco del techo. Cuando me vio, se sobresaltó apenas un segundo antes de recomponer su sonrisa. «Este foco falla mucho, suegra», dijo con voz tranquila. «Pensé en cambiarlo para que la niña pueda estudiar con más luz». Asentí, aunque por dentro algo me helaba la sangre. ¿Qué hacía allí a esas horas? ¿Por qué esa chispa de nerviosismo en sus ojos justo antes de volver a sonreír? La pregunta se me quedó clavada como un clavo en la mente. Esa misma noche, poco después de acostarme, sentí un movimiento. Elisa había entrado sigilosamente en mi cuarto. Se metió en mi cama temblando como una hoja seca. Su respiración estaba entrecortada, el cuerpo frío. «Abuela», susurró casi sin voz, ese hombre volvió a estar en mi cuarto. Parado en la esquina, sonriendo, me tocó. Sus palabras fueron como un cuchillo. La abracé con fuerza, tarareando una canción de cuna antigua, intentando calmarla mientras dentro de mí hervía la rabia y el miedo. Le dije que quizá era un sueño, que mañana pondríamos velas en su cuarto para que se sintiera más cálido. Pero yo sabía que no era un sueño. El temblor de su cuerpo, la manera en que se aferraba a mí como a un salvavidas, eran pruebas vivientes. Unos días después, ocurrió lo que nunca olvidaré. Caminaba por el pasillo cuando vi, por la rendija de la puerta de Elisa entreabierta, una sombra deslizándose detrás de la cortina. Mi corazón dio un vuelco. Empujé la puerta con fuerza. Elisa estaba en la cama, abrazando sus rodillas, los ojos abiertos y húmedos por el terror. La miré temblando. «¿A quién viste, Elisa?» Ella negó con la cabeza, pero las lágrimas rodaron con violencia. Murmuró entre sollozos. El hombre volvió a reír. Corrí la cortina, abrí la ventana. Afuera, solo los árboles agitándose con el viento. Nada más. Traté de sonreír para tranquilizarla. «No pasa nada, mi amor». Solo era la sombra de un árbol. Pero en el fondo de mi corazón lo supe, aquello no era un árbol. Esa sombra llevaba consigo un presentimiento oscuro, una advertencia que la casa me lanzaba sin palabras. Esa noche me senté en el porche con mi taza de café frío, mirando el horizonte gris del amanecer. Rogelio solía levantarse también a esas horas. Sus pasos silenciosos resonaban en el pasillo, el chirrido leve de la puerta de la cocina, sus excusas. «Tenía sed, suegra», oí un ruido en el patio. Pero yo ya no le creía. Una madrugada lo vi de pie en el patio, no revisando puertas, sino mirando directamente hacia la ventana del cuarto de Elisa. Cuando me acerqué, giró de golpe, fingiendo arreglar la cerca. Su sonrisa era perfecta, demasiado perfecta, como una máscara que ya no engañaba a nadie. En ese momento lo supe, las piezas estaban empezando a encajar. El miedo de Elisa, las excusas nocturnas, las sombras en el cuarto. Todo formaba un cuadro aterrador que apenas comenzaba a revelarse. La madrugada se había vuelto un enemigo. El silencio de la casa no era descanso, era amenaza. Cada crujido de las vigas, cada roce de ramas contra el vidrio, me mantenía en alerta como si la propia oscuridad me espiara. Aquella noche, Elisa no podía dormir. La abracé, cantándole apenas un murmullo de nana, hasta que sus ojos se cerraron. Cuando al fin su respiración se hizo lenta, un nuevo sonido me congeló, rasguños, otra vez, bajo la cama. Me quedé inmóvil. La sangre me golpeaba en los oídos. Con una calma fingida, hice una seña a la niña para que siguiera dormida, aunque yo sabía que también lo había escuchado. No quería mirar. No quería saber. Pero tenía que hacerlo. Me arrodillé despacio, las rodillas protestando con un dolor punzante. Incliné la cabeza hacia el hueco oscuro. La lámpara de noche apenas derramaba un hilo amarillento, lo suficiente para revelar polvo, cajas olvidadas, y allí, entre la penumbra, un destello metálico. Metí la mano con los dedos temblorosos. Toqué un objeto frío, duro. Lo saqué lentamente. Era un teléfono. Un celular con funda plateada. Lo reconocí al instante. El celular de Rogelio. El mundo se me derrumbó en un segundo. Lo había visto 1000 veces en su chaqueta, sobre la mesa, en su mano cuando contestaba llamadas.
Siempre lo llevaba consigo, como parte de su identidad pulcra. Y ahora estaba aquí, oculto bajo la cama de mi nieta, a las 3 de la madrugada. Elisa, medio despierta, me miró con ojos enrojecidos. La escondí detrás de mi cuerpo y cerré la mano sobre el teléfono, tratando de ocultarlo. No quería que lo viera, no quería que su miedo se multiplicara. Me levanté y caminé por el cuarto, revisando ventanas y cerraduras, fingiendo normalidad. El cerrojo estaba frío y firme, la ventana intacta. Afuera, una rama golpeaba el vidrio con un ritmo insistente. Podía engañar a cualquiera, pero no a mí. No después de tener esa prueba en la mano. El peso del teléfono era insoportable. Parecía quemarme la piel, como si gritara una verdad que yo no quería escuchar. La verdad que mi nieta ya había intuido con su miedo silencioso. Salí del cuarto con pasos pesados. Al llegar a las escaleras, Rogelio apareció desde la sala, frotándose los ojos, imitando sueño. Su voz, baja, indiferente. ¿Qué pasa, ma? Oí ruidos arriba. Guardé el teléfono en el bolsillo de mi bata con un gesto rápido, forzando una sonrisa temblorosa. Nada, Rogelio. Solo una pesadilla de Elisa. Ya la calmé. Él sonrió, pero sus ojos no. La niña anda soñando demasiado, dijo en tono plano, con un filo invisible en sus palabras. Mañana hablo con ella. Lo miré y comprendí que sabía. Sabía que yo sospechaba. Su sonrisa, tan perfecta ante todos, era ahora la mueca de un depredador que se sabía impune. Esa noche cerré mi cuarto con llave y puse el celular en el cajón, bajo doble seguro. Me senté en la cama, temblando, incapaz de dormir. Afuera, el viento silbaba como un lamento. Dentro de mí, la certeza crecía, la sombra que perseguía a Elisa tenía nombre y rostro. Y lo teníamos viviendo bajo el mismo techo. No pude dormir aquella noche. El celular plateado de Rogelio ardía en el cajón como una bomba a punto de estallar. Cada tic-tac del reloj era un martillazo. Cada sombra que se movía en la pared me parecía una amenaza. Al amanecer, con las manos aún temblorosas, marqué un número que había guardado como último recurso. Mariana, mi amiga de toda la vida, psicóloga en el centro del pueblo. Su voz, calmada como siempre, respondió al instante. Yo apenas pude susurrar, necesito tu ayuda, es Elisa. La niña no está bien. No le conté del celular. No me atreví. El miedo a que mis palabras se volvieran en mí contra me cerró la garganta. Solo le pedí que viera a la niña. Mariana no dudó, tráela hoy mismo. Al mediodía, tomé de la mano a Elisa. Sus pasos eran lentos, como si caminara sobre un suelo de cristales. Su manita estaba helada dentro de la mía. Intenté distraerla con recuerdos. ¿Te acuerdas cuando recogíamos naranjas en el patio trasero? Pero ella no respondió. Solo bajaba la cabeza, perdida en su silencio. El consultorio de Mariana era un refugio suave, paredes con cuadros en tonos pastel, aroma a lavanda flotando en el aire, música instrumental casi imperceptible. Nos ofreció cacao caliente. Elisa lo sostuvo entre las manos sin probarlo, como si el calor de la taza fuera lo único que la mantenía unida al presente. Mariana se inclinó frente a ella con voz serena. Elisa, ¿quieres contarme sobre tus sueños? Estoy aquí para escucharte. Nadie te va a culpar. La niña apretó mi mano con desesperación. No habló. Yo acaricié su espalda, tratando de transmitirle fuerza, pero por dentro me invadía el miedo de que se quedara encerrada para siempre en su silencio. Entonces Mariana abrió un cajón y colocó hojas blancas y una caja de crayones sobre la mesa. No tienes que hablar si no quieres. Puedes dibujar lo que sientes. Elisa dudó un instante. Luego, con dedos temblorosos, tomó un crayón negro. Comenzó a trazar líneas duras, firmes. Cada trazo era como un grito atrapado en el papel. Dibujó un cuarto oscuro, una cama pequeña, y en la esquina, una figura alta, sin rostro, con una sonrisa torcida. El corazón se me detuvo. Elisa dejó caer lágrimas sobre el dibujo, borrando algunas líneas, como si incluso el papel no pudiera sostener todo su miedo. Mariana miró el dibujo con el ceño fruncido y preguntó en voz baja. Elisa, ¿quién es este hombre? ¿Te dijo algo? La niña asintió apenas, con un hilo de voz casi inaudible. Me dijo que si le contaba a la abuela, ella iba a morir. Un escalofrío me recorrió de arriba abajo. Sentí que el aire desaparecía de la sala. El vaso de agua que sostenía en la mano se me resbaló, estallando en el suelo. Quise gritar, sacudirla, preguntarle por qué no me había dicho nada antes.
Pero al ver su carita pálida, comprendí que había cargado sola con ese infierno demasiado tiempo. Mariana me miró, firme, con ojos que mezclaban compasión y determinación. Carmen, tenemos que actuar. Esta niña ha sido muy valiente. Elisa me buscó con la mirada, temblando, como si esperara mi permiso para liberar lo que llevaba guardado. Le tomé la mano con fuerza y susurré: habla tranquila, hija. No dejaré que nadie te haga daño. Entonces, como una presa que se rompe, Elisa soltó un sollozo profundo y confesó: es mi padrastro. Entra a mi cuarto cada noche, se queda parado sonriendo, y me toca. Tengo miedo, abuela. Mis piernas se doblaron. Sentí agujas atravesando mi pecho. Todo el mundo se derrumbó en un instante. Rogelio, el hombre que el pueblo adoraba, el que mi hija creía su salvador, era el demonio que había estado devorando a mi nieta. La abracé con todas mis fuerzas. Ella temblaba, llorando en mi regazo, y yo contenía las ganas de salir corriendo a la plaza y gritarle al mundo entero la verdad. Pero debía mantener la calma. Tenía que ser fuerte, no por mí, sino por ella. Mariana apretó mi hombro con firmeza. Carmen, esto no puede esperar. Hay que denunciarlo hoy mismo. Y yo supe que ese sería el inicio de una guerra contra un enemigo que no solo vivía bajo nuestro techo, sino que estaba protegido por la máscara de un héroe del pueblo. Esa misma tarde llevé a Elisa de la mano hasta la comisaría del pueblo. El camino se me hizo eterno, cada paso un peso de plomo. La niña no soltaba mi blusa, su cuerpecito pegado al mío, como si temiera que el mundo se la arrebatara. Todo va a estar bien, le susurraba, aunque ni yo misma lo creía. El edificio era un bloque viejo, paredes blancas amarillentas, olor a tabaco rancio y papeles húmedos. Tras un escritorio, un policía barrigón con uniforme arrugado nos miró con aburrimiento. La placa en su pecho decía: Héctor. Sus ojos cansados me atravesaron como si yo fuera una molestia más en su jornada. Respiré hondo, reuní todo mi valor y hablé: vengo a denunciar a Rogelio Méndez. Es el esposo de mi hija. Ha estado entrando en el cuarto de mi nieta por las noches. La niña lo ha dicho con sus propias palabras. Coloqué el dibujo de Elisa sobre la mesa. La silueta oscura con la sonrisa torcida parecía mirarnos desde el papel. Esto es lo que ella ve cada noche. No se lo inventa. Necesito que actúen ya. Héctor levantó una ceja, bostezando. ¿Está segura, doña Carmen? Los niños tienen mucha imaginación. Quizá vio una película de terror. Ya sabe cómo son. Sus palabras fueron una bofetada. La sangre me subió a la cabeza. Golpeé la mesa con tanta fuerza que los papeles vibraron. Mi nieta no inventa nada. Yo misma encontré el teléfono de Rogelio debajo de su cama a medianoche. Explíqueme usted qué hacía ahí. Él soltó una risita seca, un gesto cargado de desprecio. Tal vez se le cayó, señora. No es para tanto. Además, Rogelio es un maestro respetado. Todo el pueblo lo quiere. ¿Usted quiere arruinarle la vida a un hombre decente por los delirios de una niña? Elisa, a mi lado, me apretó con más fuerza. Sentí su miedo como un latido en mi propia piel. Quiero que levante un acta. Es mi derecho, dije con voz firme, aunque por dentro estaba temblando. Héctor suspiró con fastidio, tomó un bolígrafo y garabateó unas líneas en un formulario. Lo cerró enseguida con un portazo de carpeta. Está bien, lo revisaremos, murmuró. Pero le aconsejo algo, señora, no arme un escándalo. El esposo de su hija tiene una reputación impecable. Sería una pena que la gente pensara que usted inventa historias para llamar la atención. Cada palabra era como un balde de agua helada. Me quedé allí de pie, con la niña temblando en mi costado, sintiendo que la poca esperanza que me quedaba se apagaba. Salimos al pasillo. El aire olía a humedad y hierro. Estaba a punto de cruzar la calle cuando lo vi. Rogelio. Camisa blanca impecable, sonrisa suave. Estaba en el patio de la comisaría, riendo a carcajadas con el mismo Héctor que minutos antes había minimizado nuestra denuncia. Le dio una palmada amistosa en la espalda como si fueran viejos camaradas. Me quedé helada, los pies clavados al suelo. Él giró apenas la cabeza y me miró. Ese destello en sus ojos, no era miedo. Era triunfo. Era una advertencia: puedes intentarlo, pero no puedes tocarme. Tiré de Elisa con brusquedad, tapándole la vista con mi brazo. No quería que viera esa sonrisa venenosa. Pero la imagen se quedó grabada en mi mente como una marca al rojo vivo. Esa noche, comprendí algo aterrador:
El monstruo no solo vivía en nuestra casa. También estaba protegido por las paredes de la comisaría, por los lazos invisibles de un pueblo que prefería callar antes que romper la fachada de perfección. Y yo estaba sola. Aquella noche, la casa se sintió más pesada que nunca. El aroma del mole poblano que Isela preparaba en la cocina no lograba ocultar el hedor de la mentira que ya se había instalado entre esas paredes. Yo apenas había cruzado la puerta con Elisa de la mano cuando escuché la voz de Rogelio, dulce en apariencia, cortante en esencia. «Qué exagerada es mi suegra, ¿no?», dijo desde la sala, con esa sonrisa torcida. La niña inventa cada vez más cosas. Al final, solo consigue avergonzar a la familia. Isela levantó la vista de la olla, sorprendida, sin sospechar nada. Yo apreté los puños hasta que las uñas me hicieron sangrar en las palmas. Quise gritar, contarle todo, mostrarle el teléfono plateado que aún guardaba bajo llave. Pero cuando vi la confianza ciega en los ojos de mi hija, comprendí que cualquier palabra mía sería arrojada al vacío. Unos días después, Rogelio montó su obra maestra. Reunió a todos en la sala, como un actor que se coloca en el centro del escenario. Bajo la lámpara de araña vieja, su rostro adquirió un aire de mártir. Con voz grave, fingió indignación. «No puedo creer que la hija de mi esposa me odie tanto como para inventar una historia tan repugnante». Sus ojos brillaban como si contuvieran lágrimas. «Yo, que he dado todo por esta familia, que he querido a Elisa como a una hija». Cada palabra era un dardo envenenado. Yo tenía a Elisa abrazada contra mi pecho, su cuerpecito temblando, escondiendo la cara para no escuchar. Pero las frases de Rogelio perforaban el aire como cuchillos invisibles. Isela, mi hija, se volvió hacia mí. Sus ojos ardían de rabia y reproche. «Mamá, ¿cómo pudo dejar que Elisa inventara algo tan horrible? Rogelio la ha cuidado, le ha dado cariño. ¿Cómo se atreven?». Elisa rompió en llanto. Se aferró a mi ropa, como si yo fuera su último refugio. La estreché con fuerza y con la voz desgarrada, grité: «La niña no miente. Isela, tienes que escucharla, tienes que creerle». Pero Rogelio fue más rápido. Se acercó a mi hija y le colocó una mano en el hombro, como un esposo herido que busca consuelo. Su voz, suave como veneno en miel: «Tienes que creerme, Isela. Soy maestro, generaciones de alumnos me respetan. Jamás haría algo tan sucio». Remarcó la palabra sucio como un golpe teatral, buscando grabarla en la mente de todos los presentes. Y lo logró. Isela rompió a llorar, abrazó a su esposo con fuerza y murmuró entre sollozos: «Te creo, Rogelio. No puedo aceptar que mi hija diga algo tan cruel». Sus palabras fueron una puñalada directa a mi corazón. Yo quedé inmóvil, viendo cómo mi propia hija me daba la espalda. Rogelio me lanzó una mirada fugaz, un destello frío de triunfo. Luego, como buen actor, volvió a cubrirlo con una máscara de indignación. «Ma», dijo con calma helada, «si usted y la niña siguen difamándome, no tendré más opción que acudir a un abogado. No quiero que esta familia se destruya, pero tampoco voy a permitir que manchen mi honor». El silencio que siguió fue insoportable. Elisa sollozaba con hipo, Isela lloraba abrazada al hombre equivocado, y yo me quedé de pie con la furia retumbando en mis venas. Ese momento fue como estar atrapada en un juicio injusto, donde el culpable dictaba las reglas y las víctimas eran condenadas. Esa noche entendí que Rogelio no solo era un depredador. Era un maestro del engaño. Y mientras todos le creyeran, Elisa y yo seguiríamos atrapadas en una jaula invisible, más peligrosa que cualquier celda. La decisión la tomé en silencio, una noche en que Elisa se quedó dormida sobre mi pecho con el rostro aún húmedo de lágrimas. Su respiración entrecortada me partió el alma. No podía esperar más. No podía seguir confiando en una justicia sorda ni en una hija cegada por el amor. Debía actuar yo sola. Comencé a empacar en secreto. Una bolsa de tela vieja fue mi cómplice. Doblaba con cuidado un par de vestidos de Elisa, 2 mudas mías, y los guardaba entre suspiros contenidos. Cada crujido del piso de madera me hacía detenerme, con el corazón latiendo en la garganta, temiendo que Rogelio se levantara y nos sorprendiera. El teléfono plateado aún estaba oculto bajo llave en mi cajón. Lo tomé en la mano, lo miré largo rato. Era la prueba silenciosa de todo lo que nos había robado. Dudé si llevarlo o dejarlo. Al final lo escondí en el fondo de la bolsa. Sentía que ese objeto frío podía convertirse en un arma o en una maldición. Esperé la madrugada, cuando la casa entera se sumió en un sopor pesado. Los ronquidos de Rogelio resonaban desde el cuarto grande, acompañados por el silencio resignado de Isela.
Era la última vez que escuchaba esos sonidos. Desperté a Elisa con suavidad. Sus ojos se abrieron despacio, aún somnolientos, pero al ver la determinación en mi rostro no preguntó nada. Se levantó sin una palabra, como si hubiera estado esperando este momento desde hacía meses. Le puse un abrigo delgado sobre los hombros y tomé su manita. Abrimos la puerta de madera despacio. El crujido del cerrojo me atravesó como un disparo. Esperé unos segundos con el aire detenido en los pulmones, escuchando, nada. Nadie se movió dentro. Entonces salimos. El aire frío de la madrugada nos envolvió con un golpe seco. El pueblo dormía, apenas iluminado por un par de faroles amarillentos que dibujaban sombras fantasmales sobre el suelo de tierra. Elisa me apretaba fuerte la mano, sus pasos pequeños resonaban como tambores en mi cabeza. Me giré un instante para mirar la casa. Aquella casa que había sido mi refugio durante toda una vida. Allí había crecido Isela, allí había jugado Elisa, allí había reído mi difunto esposo. Pero ahora ya no era un hogar, era una cárcel, un escenario donde el demonio se disfrazaba de héroe. Sentí como si una parte de mí se quedara atrapada entre esos muros, muriendo en silencio. Cerré la puerta tras nosotros, y en ese sonido seco escuché también un adiós definitivo. Caminamos hacia el centro del pueblo, donde una viuda nos alquiló un cuarto húmedo cerca de la iglesia. Una cama individual, una mesa coja y una ventanita que apenas dejaba entrar la luz. No había espacio, no había comodidades. Pero había algo que no tenía la casa anterior, la ausencia de Rogelio. Esa primera noche en el cuarto nuevo, Elisa se acurrucó a mi lado y, por primera vez en meses, se durmió profundamente sin despertar gritando. La miré en silencio, con lágrimas corriéndome por las mejillas. Yo había perdido una casa, una hija, la poca seguridad que me quedaba. Pero había ganado lo más importante, el derecho de Elisa a dormir sin miedo. Y en ese instante supe que había hecho lo correcto, aunque la guerra apenas comenzaba. Los días en aquel cuarto húmedo pasaban lentos, como si el tiempo quisiera poner a prueba mi resistencia. Vendía tamales en la esquina del mercado, soportando las miradas torcidas y los cuchicheos de los vecinos. La doña Carmen se volvió loca, murmuraban. Solo quiere manchar el nombre del maestro Rogelio. Cada palabra era un cuchillo. Había compartido pan con esas mismas personas durante años, y ahora me trataban como a una alborotadora, como a una bruja que inventaba desgracias. Pero ya no me importaba. Mientras Elisa pudiera dormir tranquila, yo podía soportar cualquier veneno. Sin embargo, el pueblo pequeño tiene memoria corta, pero lengua larga. Una mañana, mientras envolvía tamales calientes, escuché a dos mujeres hablar en voz baja junto a mi puesto. Mi hija dice que el maestro Rogelio la retiene después de clases, susurró una, con la voz temblorosa. Y que la mira de una forma rara. El cuchillo que usaba para cortar hojas de maíz se me resbaló de la mano. Mi corazón dio un salto. Era la primera grieta en el muro perfecto que él había construido. Los rumores crecieron. Al principio eran frases aisladas, apenas insinuaciones. Pero pronto otras madres comenzaron a acercarse. Una tarde, tocaron suavemente a la puerta de mi cuartito. Era doña Luz, madre de una alumna de la escuela. Sus ojos estaban llenos de ansiedad. Doña Carmen, dijo bajando la voz. Creo que usted no inventó nada. Mi hija Sofía me contó que el maestro la hace quedarse sola después de clase. Dice que se le acerca demasiado, que le da miedo. Sus palabras me erizaron la piel. La tomé de la mano, con la misma fuerza desesperada con la que yo había sujetado a Elisa tantas veces. Necesitamos pruebas, Luz. Sin pruebas él seguirá negándolo todo. Ella asintió con lágrimas en los ojos, prometiendo buscar la manera de proteger a su hija. Y entonces ocurrió lo impensable. Don Pablo, otro padre del pueblo, decidió instalar una cámara oculta en el pasillo de la escuela. Sospechaba que su hija también ocultaba un secreto, y quería descubrir la verdad. Semanas después, un archivo comenzó a circular en los teléfonos de los padres como fuego en la noche. Cuando lo abrí en el aparato viejo que me prestaron, mis manos temblaban tanto que casi lo dejé caer. El vídeo era borroso, pero inequívoco. Rogelio, con su camisa blanca impecable, intentando arrastrar a una niña hacia un rincón. Su mano sobre el hombro, su sonrisa torcida, su voz susurrando algo que la cámara no alcanzaba a grabar. La niña se soltó de golpe y salió corriendo. Las lágrimas me nublaron la vista. No eran solo Elisa. No era solo Sofía. Había más. Muchas más.
Y el muro de silencio del pueblo comenzó a resquebrajarse. El vídeo corrió como un incendio imposible de apagar. Primero entre los padres más cercanos, luego de móvil en móvil, hasta que todo el pueblo lo había visto. La imagen, aunque borrosa, era suficiente para helar la sangre. Rogelio, con su eterna camisa blanca, inclinado sobre una niña, su sombra proyectada en la pared como la de un depredador. En cuestión de días, las voces comenzaron a multiplicarse. Una tras otra, las niñas empezaron a hablar. Pequeñas confesiones en llantos temblorosos. Me hacía quedarme después de clase, decía que quería ayudarme con la tarea, pero se sentaba demasiado cerca. Una vez me rozó la mano y se rió de una forma que me dio miedo. Cada testimonio era un martillazo contra la muralla que él había construido. Y cada martillazo me recordaba a Elisa, que había cargado sola con ese peso durante tanto tiempo. La escuela no pudo seguir ignorándolo. La directora, que antes lo llamaba ejemplo de maestro, se vio obligada a suspenderlo de inmediato. Las puertas del aula donde le enseñaba quedaron cerradas, como una celda invertida que por fin atrapaba al cazador. Pero lo más inesperado fue lo que vino después. Ya no era Héctor el policía barrigón y despreocupado el que atendía al caso. La presión había crecido tanto que enviaron a un equipo de investigadores de la ciudad. Llegaron en camionetas oscuras, con carpetas y cámaras. Sus preguntas eran frías, afiladas, sin la sonrisa cómplice que Héctor había mostrado semanas antes. ¿Dónde encontró usted el teléfono, doña Carmen? Me preguntó uno de ellos, con la mirada fija. Debajo de la cama de mi nieta. Medianoche, respondí sin titubear, sintiendo otra vez el peso de ese objeto en mis manos. Les mostré el dibujo de Elisa, las anotaciones de Mariana, la psicóloga. Esta vez nadie bostezó, nadie minimizó mis palabras. Cada detalle fue anotado con precisión, como si ahora sí mi voz tuviera valor. Esa tarde, en el viejo televisor que la dueña de la pensión nos prestaba, escuché la noticia que me hizo contener la respiración. Maestro Rogelio Méndez suspendido tras múltiples denuncias de conducta inapropiada con alumnas. Elisa, a mi lado, levantó la cabeza de golpe. Sus ojos se abrieron grandes, como si al fin alguien la hubiera escuchado. Se lanzó a mis brazos, sollozando con un alivio desgarrador. Abuela, ahora sí me creen, ¿verdad? La apreté fuerte contra mí, con lágrimas rodando por mi rostro arrugado. Sí, mi amor. Te lo dije. La verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz. Pero mientras el pueblo murmuraba, mientras unos comenzaban a disculparse y otros callaban con vergüenza, yo sabía que lo peor aún estaba por venir, el juicio. Porque desenmascarar a Rogelio en público sería una guerra contra su máscara perfecta, y esa máscara no caería sin arrastrar a todos en el proceso. El día del juicio, el pueblo entero parecía contener la respiración. Afuera del tribunal, un edificio gris de paredes resquebrajadas por los años, se agolpaban periodistas locales, padres de familia y estudiantes con carteles improvisados. Justicia para las niñas. El culpable debe pagar. Dentro, la sala estaba a reventar. Los bancos de madera crujían bajo el peso de cuerpos tensos, y el zumbido de un ventilador viejo intentaba en vano disipar la densidad del aire. Yo me senté hacia el fondo, apretando la mano de Elisa hasta sentirla frágil como cristal. No quería que viera más de lo necesario, así que Mariana, nuestra amiga psicóloga, se quedó a su lado en el parque cercano, prometiéndome que la cuidaría mientras yo enfrentaba el infierno. Entonces lo vi. Rogelio. De pie en el banquillo, impecable como siempre, cabello peinado con cuidado, camisa blanca almidonada, rostro rasurado al detalle. A simple vista parecía el mismo maestro respetable que todos habían admirado. Pero sus ojos ya no eran los mismos. Se movían inquietos, como bestias acorraladas, revelando la grieta que su máscara no podía tapar. El juez, una mujer de mediana edad con mirada severa, pidió silencio. El murmullo se apagó como una ola que retrocede. Y entonces comenzaron los testimonios. La primera fue una niña de 12 años, con la voz temblorosa, las manos sudorosas apretando el borde de su vestido. Relató cómo Rogelio la obligaba a quedarse después de clases con la excusa de revisar tareas, y cómo su mirada la hacía sentir como si una sombra la devorara. Cada palabra era un cuchillo que rasgaba el silencio. Después vino don Pablo, mostrando el vídeo que había logrado captar. La sala se estremeció al ver en la pantalla la figura de Rogelio inclinándose sobre una alumna, su sombra proyectada como un monstruo. Hubo un murmullo de horror, un grito ahogado en la última fila. Rogelio bajó la cabeza, pero su mandíbula apretada lo delató, estaba perdiendo terreno. Y luego llegaron los mensajes. Los investigadores de la ciudad habían incautado un teléfono que Rogelio escondía,
lleno de conversaciones repugnantes con varias alumnas. Frases cortas, insinuaciones turbias, risas escritas con letras que helaban la sangre. Cada línea le arrancaba un pedazo de la máscara. Yo lo miraba todo con los puños cerrados, el corazón encogido. Elisa había tenido razón desde el principio. Ella, mi pequeña, había cargado sola con un secreto que ni los adultos se atrevían a imaginar. Al fondo de la sala, vi a Isela. Mi hija estaba consumida, demacrada, con el rostro entre las manos, llorando en silencio. Ya no gritaba su inocencia, ya no defendía al hombre que había elegido. Solo quedaba una mujer rota, enfrentándose a la verdad demasiado tarde. El juez escuchaba sin pestañear, mientras la fiscalía enumeraba prueba tras prueba. Afuera, la multitud gritaba exigiendo justicia. Dentro, cada palabra era un golpe más contra la fachada de Rogelio. Al final del día, la sentencia cayó como un trueno, varios años de prisión por los crímenes cometidos. Rogelio no dijo una palabra. Agachó la cabeza mientras los policías lo esposaban. Su honor, su carrera, su máscara de maestro ejemplar, todo se desplomó en cuestión de horas. El murmullo en la sala se transformó en aplausos y llantos. Yo respiré hondo, sintiendo que un peso de 1000 kilos me era arrancado del pecho. Al salir, el aire me supo distinto, limpio, como si el mundo entero se hubiera sacudido el veneno que ese hombre había dejado. Y entonces, a lo lejos, vi a Elisa correr hacia mí desde el parque. Sus pies descalzos golpeaban el suelo de tierra, su carita iluminada por la esperanza. Me abrazó con fuerza y susurró entre sollozos: «Abuela, desde hoy voy a dormir tranquila. Ya no veré a ese hombre en mi cuarto». Lloré con ella bajo la sombra de un almendro, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que la oscuridad había cedido un poco de espacio a la luz. El tribunal quedó atrás, pero las cicatrices permanecieron. En el pueblo ya nadie se atrevía a pronunciar el nombre de Rogelio con la misma admiración de antes. Su camisa blanca, alguna vez símbolo de respeto, se había convertido en un recuerdo sucio que todos querían borrar. A Elisa la inscribí en otra escuela, más pequeña, más lejana. Al principio caminaba con la cabeza gacha, como si todavía temiera que alguien la observara desde las sombras. Pero poco a poco, empecé a ver chispas de vida regresar a sus ojos. Reía tímidamente con nuevas amigas, cantaba bajito las rondas infantiles que había olvidado, y a veces hasta me pedía que le contara historias antes de dormir. Yo la observaba cada noche, velando su sueño, agradeciendo a Dios que al fin pudiera descansar sin sobresaltos. Y sin embargo, había una espina que no me dejaba en paz: Isela. Mi hija nunca volvió a casa. Dicen que una mañana recogió sus cosas en silencio y desapareció del pueblo, sin despedirse. Algunos aseguraban haberla visto en otra ciudad, perdida, con la mirada apagada. Otros murmuraban que vivía consumida por la vergüenza, incapaz de perdonarse por no haber creído en su propia hija. Yo no supe la verdad. Lo único cierto era que su ausencia me dolía como una herida abierta. En el mercado, las lenguas que antes me habían condenado comenzaron a cambiar. Algunos vecinos se detenían a pedirme perdón. Doña Luz, la madre de Sofía, me trajo una canasta de naranjas frescas y me dijo: «Gracias a usted, mi hija está a salvo». Yo sonreí con amargura. No los culpaba. En un pueblo pequeño, las mentiras florecen más rápido que la verdad. Pero lo que más me dolía era pensar en todas las madres que aún callaban, en todos los niños cuyo llanto silencioso era tomado por fantasía. Una tarde, mientras Elisa jugaba en el patio de la pensión, me senté a escribir en un cuaderno viejo. Necesitaba dejar un testimonio, no para juzgar, sino para advertir. Porque había aprendido algo con el dolor: los demonios pueden disfrazarse de ángeles, pero la mirada de un niño nunca miente. Escribí con la mano temblorosa, pero con el corazón firme. Nunca subestimen el miedo de un niño. Su silencio puede ser un grito de auxilio. Nuestra obligación no es callar por vergüenza, sino alzar la voz aunque el mundo entero nos dé la espalda. Porque la justicia puede tardar, pero siempre llega. Y quien ose lastimar a un niño, tarde o temprano pagará su precio. Al terminar de escribir, levanté la vista. Elisa me miraba desde el patio, con una sonrisa tímida, sus pies manchados de tierra, su cabello alborotado por el viento. En ese instante supe que todo lo había valido. Que aunque había perdido mucho, había protegido lo más sagrado. La abracé, apretándola contra mi pecho, y sentí la paz que creí perdida para siempre. El demonio había caído. Pero mi misión no había terminado. Ahora debía convertirme en voz, en advertencia, en memoria. Porque mientras alguien recordara esta historia,
ninguna otra niña volvería a quedar en silencio. Pasaron meses desde la condena de Rogelio. La vida parecía recobrar su cauce. Elisa volvió a sonreír, sus noches eran tranquilas, y yo sentía que la sombra que nos había perseguido por tanto tiempo comenzaba a disiparse. Pero el pasado nunca desaparece del todo. Una madrugada, el teléfono sonó. El mismo sonido agudo que meses atrás había desgarrado la calma. Eran las 3 en punto, como aquella primera vez. Me quedé helada, la respiración atrapada en mi garganta. Tomé el auricular con manos temblorosas. Silencio. Solo silencio. Entonces, una risa. Una risa baja, conocida, que me erizó cada fibra del cuerpo. Colgué de golpe, el corazón latiendo desbocado. Corrí a la habitación de Elisa. Ella dormía plácidamente, abrazada a su muñeca de trapo. No se había despertado. Me arrodillé junto a su cama, rezando con lágrimas en los ojos. Me repetía que solo era mi mente, un eco de los horrores pasados. Pero al inclinarme, vi algo en el suelo, bajo la cama. Un destello metálico. Mis dedos se negaban a moverse, pero aún así me agaché. Allí, en la penumbra, yacía un celular plateado, idéntico al que había encontrado aquella noche. El aire se volvió hielo. La casa, que por fin había sentido segura, volvió a respirar oscuridad. Abracé a Elisa con fuerza, cerrando los ojos, negándome a creer. Y comprendí algo aterrador: los demonios nunca mueren del todo. Siempre encuentran una rendija por donde regresar. Los días siguientes intenté convencerme de que había sido una ilusión. Guardé el celular plateado en un cajón, con las manos sudorosas, jurándome que nunca volvería a abrirlo. Tal vez era un objeto olvidado, un vestigio del pasado que yo misma había confundido. Pero en lo más profundo de mi pecho sabía que no era así. Elisa parecía tranquila, recuperando poco a poco la inocencia que le habían robado. Su risa en la escuela, sus canciones en el patio de la pensión, eran como rayos de luz después de la tormenta. Y sin embargo, cada vez que la veía dormir, mi mente volvía a esa risa telefónica, a ese eco imposible que me decía que nada estaba resuelto. Una noche, cuando el reloj marcaba otra vez las 3 de la madrugada, escuché pasos en el pasillo. Pasos suaves, lentos, como los de alguien que no quería ser descubierto. Me levanté de golpe, con el corazón martillando en mis costillas. Abrí la puerta de la habitación, el pasillo estaba vacío. El viento agitaba la ventana al final del corredor. El vidrio golpeaba contra el marco con un chasquido monótono. Traté de convencerme de que era solo eso, el viento, nada más. Pero al volver al cuarto, lo vi. En la pared, junto a la cama de Elisa, había una sombra. No era la mía. No era la de ningún objeto reconocible. Alta, alargada, torcida, con algo que parecía una sonrisa deformada. Me quedé paralizada, incapaz de moverme. Cerré los ojos un instante, y cuando los abrí, la sombra había desaparecido. Me arrodillé junto a la cama, acariciando la frente de Elisa, que seguía dormida profundamente, como si no hubiera sentido nada. Pero yo sí. El miedo me atenazaba otra vez, como aquella primera madrugada. Y en ese instante lo comprendí: los monstruos no solo habitan en la carne. También se alojan en las memorias, en los silencios, en los rincones de la mente de quienes sobrevivimos. Quizá Rogelio estaba tras las rejas, pero su sombra aún caminaba entre nosotras. He comprendido algo que quisiera gritarle al mundo entero: los monstruos nunca desaparecen del todo. Podemos encerrarlos entre barrotes, podemos arrancarles la máscara frente a todos, pero su sombra sigue respirando en las casas, en los recuerdos, en las pesadillas de los niños. Elisa duerme tranquila ahora. Su respiración pausada es lo único que me sostiene. Pero yo sé que la lucha no terminó. Porque cada mirada perdida de un niño, cada llanto apagado en la noche, puede ser el reflejo de otro Rogelio escondido tras una sonrisa impecable. Por eso escribo estas palabras, con el pulso tembloroso pero el corazón firme. Nunca subestimen el miedo de un niño. Ese miedo, por pequeño que parezca, puede ser el eco de un infierno invisible. No se callen. No miren hacia otro lado. Porque el silencio es la coraza de los monstruos. Yo perdí una hija en el camino, y Sela, cegada por un amor envenenado, eligió desaparecer antes que enfrentar la verdad. Y aunque la sigo esperando con el corazón roto, entendí que mi deber está aquí, con Elisa, y con todos los niños cuya voz ha sido apagada. Hoy, cada vez que camino al mercado con mi canasto de tamales, siento todavía las miradas de algunos que me juzgan.
Pero también escucho los susurros de otros que agradecen en secreto, madres que me confiesan que gracias a esta historia ahora duermen con la puerta abierta, atentas, escuchando los pasos de sus hijos. Si algo me enseñó este horror es que la justicia humana puede ser lenta, torpe, incluso corrupta. Pero hay una justicia más poderosa, la de la verdad que insiste, que se abre paso como la luz en la grieta más pequeña. A veces, en las madrugadas, vuelvo a escuchar ruidos, sombras que se deslizan. Sé que tal vez es mi mente, marcada por el dolor. Pero cuando eso pasa, me acerco a la cama de Elisa, la abrazo fuerte, y me digo, no volverá a pasar. No mientras yo respire. Porque ahora lo sé, mi misión no es solo proteger a mi nieta. Es alzar la voz por cada niño que tiembla en silencio. Y si estas palabras llegan a alguien que está dudando, a alguien que escucha sollozos apagados detrás de una puerta cerrada, que sepa que no está solo. Que tenga el valor de mirar a los ojos de ese niño y decirle, te creo. Porque a veces, creerles, puede salvarles la vida. Los meses siguientes parecían traer calma. Elisa jugaba en el patio de la pensión, corriendo descalza sobre la tierra, riendo con esa voz cristalina que yo temía no volver a escuchar jamás. Cada carcajada era como una pequeña victoria contra la oscuridad. Pero yo no lograba dormir. Cuando el reloj marcaba las 3 de la madrugada, me mantenía en vela, con la mirada fija en la penumbra. Esa hora maldita se había convertido en un recordatorio de todo lo que habíamos vivido. Una noche de viento fuerte, las ventanas temblaban con cada ráfaga. Me levanté despacio, sintiendo que algo no estaba bien. Abrí la puerta del cuarto y miré el pasillo largo y estrecho, vacío, silencioso, pero cargado de una presencia invisible. Al volver la vista, Elisa estaba allí, en el marco de la puerta, con los ojos entornados por el sueño. Caminó hasta mí y me abrazó con fuerza. Su voz fue un susurro que me heló hasta los huesos. Abuela, soñé con ese hombre otra vez. Pero esta vez, no me miraba a mí. Te miraba a ti. El corazón se me detuvo. La llevé de regreso a la cama, acariciándole el cabello hasta que se quedó dormida. Pero yo ya no pude cerrar los ojos. Me quedé sentada en la penumbra, escuchando cada crujido, cada soplo del viento. Y en el reflejo del espejo roto junto a la pared, juraría haber visto una sombra alta, torcida, de pie detrás de mí, sonriendo. No me giré. No quise confirmarlo. Solo apreté la mano de Elisa mientras dormía y comprendí una verdad brutal. Los monstruos nunca desaparecen del todo. Algunos quedan encerrados en las prisiones. Otros, siguen viviendo en nuestras memorias. Y yo sabía que, mientras respirara, mi misión sería la misma: vigilar cada noche, escuchar cada silencio, y repetirle a esa niña, y a todas las que callan, una sola frase que puede salvarles la vida. Te creo.